Yo empecé a ver cine muy pronto, yo creo que tenía 9 o 10 años, y desde la primera vez que vi una película me pareció que entrar en contacto con un mundo al cual yo quería pertenecer. Entonces, naturalmente, como era un niño, no sabía de ese mundo, no sabía nada, le desconocía todo. Solo podía tener contacto con los cromos que coleccionaba y que tenía en un álbum. Pero entonces, durante mi adolescencia, pensaba que el cine lo hacían los actores. Pero un poco más adelante ya pude leer que había un guionista, alguien que se inventaba la historia y también alguien que la dirigía. Entonces me dije, ese es el lugar que yo quiero ocupar. Entonces mi vocación fue muy temprana, pero muy intensa, porque todo eran dificultades para alguien que iba a venir de la provincia a Madrid sin conocer a nadie, pero yo tenía muy claro que mi vida, el sentido de mi vida sería llegar a hacer películas. Desde el primer momento me sentí un contador de historias, un fabulador que había decidido por la imagen como elemento para fabular y para contar la historia. Mi vida sin ti no tiene sentido. ¿Quieres casarte conmigo? 1001 noches no serían suficientes. El guión de Mujeres fue uno de los que me surgió con más rapidez. He tardado en escribir porque cuando empecé yo creo que ya tenía toda la historia dentro de mí. Entonces salió de una vez en 3 meses. Mujeres sigue toda la película, sigue a un personaje femenino que es abandonado, como en la obra de Cocteau, es abandonado por su amante, y toda la dinámica de la película es seguir los distintos lugares donde va esta mujer desesperada porque es incapaz de quedarse en casa esperando. Pero cada película tiene su propia dinámica. Por ejemplo, Mujeres es una de las pocas que toda la acción va cronológicamente en la misma dirección, porque normalmente en otras películas recurro a flashbacks o los encuentros de los personajes incluyen otros espacios, otros momentos en el tiempo. Por ejemplo, en la última hay 2 historias paralelas que se cuentan a la vez. Entonces, cada película en sí tiene, el guión tiene una dinámica distinta. Cuando empiezo a escribir el guión, generalmente nunca pienso en los actores, no les pongo cara a los personajes. O sea, no visualizo verdaderamente la película, sino que me ocupo de lo que es la parte, el soporte más literario, con algunas excepciones. Por ejemplo, cuando escribí Átame, pensaba en Antonio Banderas como protagonista. Cuando escribí Mujeres al borde de un ataque de nervios, pensaba en Carmen. Y cuando escribí Volver, por ejemplo, pensaba en Penélope. Si no, excepto las 3 excepciones que te he dicho, nunca les pongo cara porque a lo mejor le pongo una cara al principio y al final corresponde con otro personaje. Entonces, en general, cuando he trabajado con los mismos actores, trato de ofrecerles papeles distintos, pero probablemente hay algo en común a todos ellos. Por ejemplo, cuando trabajo o trabajaba con Antonio Banderas, normalmente sus personajes siempre son los que llevan la pasión. A veces bordean la locura, y porque Antonio representa muy bien todo lo relacionado con el deseo y con la pasión. ¡Escuchadme bien! Quiero 1 hora para negociar con Pablo. Si alguien nos interrumpe, le pego un tiro a él, me lo pego yo y me llevo a quien sea por delante, que estoy muy loco, hostias. Penélope Cruz, sin embargo, siempre desde el primer momento la he visto como la madre. O sea, una madre todopoderosa, luchadora. O sea, la maternidad que es capaz de solucionar y de luchar por cualquier problema a favor de su familia o que resuelva los problemas, en este caso, de sus hijos o sus hijas. ¿Qué vas a hacer, mamá? No lo sé. Vete a cambiarte que vas a coger una pulmonía. Paula, recuerda que fui yo quien lo mató y que tú no lo viste porque estabas en la calle. En general, cuando trabajo una secuencia que en la preproducción, es decir, ya una vez que tengo el guión, trabajo como un pintor, solo que los colores, en mi caso, son objetos o personas o son parte de la decoración.
Por ejemplo, si tengo que contar esta historia, primeramente decidiría cómo es el suelo, porque los suelos es muy importante porque son de las superficies que más se ven en una película. Entonces, establecer el suelo y el color de la pared son las dos decisiones de color que decido antes que nada. Después del suelo y la pared, miro distintas mesas para ver los colores y el estilo de las mesas. Y una vez que establezco los muebles, el suelo, la pared, los objetos, entonces introduzco al personaje. Y en ese caso me ocupo muy particularmente del modo en que va vestido, de qué colores lleva. Entonces funciono como un pintor, únicamente que en vez de dar un brochazo, voy objeto por objeto con 3 dimensiones haciendo el cuadro. Pero realmente mi actividad es completamente como la de un pintor. Por ejemplo, en la habitación de al lado era importantísimo encontrar la casa de campo donde transcurre más de la mitad de la película, con las 2 actrices solas, y el lugar que Tilda ha decidido dónde va a morir. Entonces, escoge justamente una casa, quiere estar en contacto con la naturaleza, por eso busca una casa en la mitad de un bosque, pero es una casa que no le pertenece. Entonces quería que fuera un lugar como neutro para que no interfiriera con sus sentimientos, ya que va a llevar a cabo algo esencial. Pero era importantísimo la presencia de la naturaleza, era parte esencial de la historia y del guión. Do you hear them? Mm-hmm. Isn't that wonderful? And we can lie in the sun like in the hopper and catch the evening breeze. You okay? Very happy. Mi relación con el cine es una relación apasionada, o sea, es una relación amorosa, o sea, es algo sin lo cual yo no podría vivir. Era consciente cuando hice la primera película, pero esa situación no ha cambiado en absoluto con las 24 películas que he hecho, sino que yo creo que ha ido creciendo, sobre todo porque ahora mismo es una pasión consciente. Entonces no concibo mi vida si no es escribiendo y haciendo películas. Realmente el cine se ha convertido ya en mi vida.